Bienvenida a Period Dramas, tu podcast sobre salud con perspectiva feminista. Bienvenidas chicas, un día más a nuestro podcast. Hoy tenemos un episodio especial, es una entrevista. Saludamos a Sara Río. Hola Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. No, estamos súper contentas de que puedas estar aquí con nosotras. Yo también, la verdad. Sara es una paciente de TDPM que hace una gran labor divulgativa sobre este tema. De hecho, tiene una cuenta que podéis encontrar en Instagram, que es tdpm.esp, en la que pues nos habla sobre su experiencia como paciente diagnosticada de trastorno disfórico premenstrual. Este justamente fue uno de los temas que hicimos al principio en los primeros episodios de nuestro podcast y tuvo muchísimo éxito. Nos habéis pedido más episodios, más contenido y queríamos contar con alguien que lo está viviendo en primera persona porque creemos que es importante dar voz a estos casos. Sí. Y poder hablar porque al final una cosa es investigarlo de forma científica o de lectura y tal, pero nadie lo puede explicar mejor que una paciente, ¿no? Así que estamos muy contentas de poder contar contigo y que nos ayudes a que más gente conozca la enfermedad. Bueno, vosotros ayudaréis muchísimo también, dando esa oportunidad de divulgación, de dar voz, ¿no?, a ese trastorno que, como sabéis, está muy oculto porque no es que sea reciente, pero investigaciones o formaciones que tienen los médicos pues son muy, muy recientes. Así que yo estoy encantada de empezar así el año y daros las gracias de nuevo. Que yo hablar me encanta, ya os digo. Genial. Va a ser muy fácil. Pues no sé si quieres presentarte un poco más concretamente a nuestras oyentes. Vale, pues soy Sara, como habéis dicho, tengo 27 años y bueno, pues soy un culo inquieto, aparte de estar diagnosticada con TDPM, me considero, ya lo iremos desglosando, ¿no?, por aquí a través de la experiencia. Pero bueno, en ningún momento a mí me ha limitado, bueno, sí que me ha limitado en verdad el TDPM muchísimo, pero también he podido sacar muchas cosas positivas y creo que también es un punto que voy a poder aportar, ¿no? Y soy educadora social y pedagoga, ¿no?, aparte de la tarea divulgativa que hago en Instagram, que gracias también al Instagram he descubierto el marketing. Ahora mismo llevo empresas, gracias también a la labor que hice con el Instagram del TDPM, vieron mi perfil y ahora llevo 3 empresas de redes sociales, entonces también otro punto positivo que me ha podido dar el TDPM es un nuevo hobby, así que bueno, eso, resumiría que soy un culo inquieto y que gracias a ello también me he podido dedicar a difundir, no tengo ninguna vergüenza ninguna y eso también me ha ayudado mucho. Empezamos con las preguntas entonces. Como comentabas, el TDPM es un trastorno súper poco conocido y queríamos saber cómo lo descubriste tú. ¿Cómo fue como tu proceso de diagnóstico realmente? Es que el proceso de diagnóstico es tan complejo. Todo empezó cuando yo dejé las anticonceptivas, porque yo llevaba 8 años con anticonceptivas. Empecé muy jovencita, con los 15, y a los 22 o así empecé a desregularme hormonalmente de manera muy, muy brusca y, pues bueno, lo típico, ¿no? Fui a la ginecóloga, me recomendó dejarlas. Además eran las Diane, que ya en algunos países estaban incluso prohibidas, y ahí me asusté mucho y dije, vale, pues vamos a hacer un parón. Y pues bueno, empecé a pasar los meses, ¿no?, de adaptación. Un mes me dijeron que podía tener muchos cambios hormonales, que podía estar muy triste, muy irritable, pero iban pasando los meses, 6 meses, 8 meses, un año, año y medio, y yo seguía sin mejorar y yo sabía que algo ahí iba mal. Entonces empecé, pues bueno, a ir al endocrino, a ir a la psicóloga, incluso al psiquiatra, porque también empecé muy pronto con pensamientos suicidas, que al final, por desgracia, también muchas de nosotras pasamos por ahí. Y nada, ahí fue como descubrí un poquito lo que me pasaba. Sí que es verdad que hasta que, claro, yo, como he dicho, culo inquieto, empecé a ir a 1000 especialistas y a 1000 psicólogas porque ninguna de ellas me daba lo que yo necesitaba, hasta que una de ellas me dijo que existía este trastorno y empecé a investigar. Y cuando ya investigué me di cuenta que todo lo que salía, porque yo no lo conocía, la verdad, sí que pues el síndrome premenstrual, ¿no?, que conocemos todas, pero para mí fue algo muy nuevo el trastorno disfórico y yo me veía identificada en cada una de ellos, porque es lo que también comentabais en
en vuestro podcast anterior, es que cambias radicalmente la persona que tú eres. De hecho, mi pareja y yo tenemos otro nombre para mí cuando yo tengo el trastorno disfórico. No soy Sara, o sea, soy la chinche, se llama, ¿no? Por X cosas, ¿no? Pero soy la chinche, entonces es muy impactante. Empecé a investigar y ahí fue cuando entramos en el diagnóstico, que el diagnóstico en mi caso y en la mayoría de los casos duró, yo creo que casi un año, porque claro, tienes que hacer un diario del ciclo, ver cuándo salen los episodios, que en mi caso también eran, sobre todo era a nivel anímico, a nivel físico como mucho eran las migrañas, pero sobre todo me incapacitaba mucho a nivel anímico y tardamos mucho tiempo hasta que me diagnosticaron. Y luego ahí también entraba que ibas al psiquiatra y en mi caso el psiquiatra no sabía que era el trastorno disfórico. En un momento dado me gira la pantalla y estaba viendo la Wikipedia. Digo, jolín, es que entonces fue un camino muy largo en el que también entras tú en un conflicto personal muy grande porque, pues, parte de todo ese conflicto también el cuadro médico del TDPM es muy parecido a la bipolaridad o al TLP. Entonces, claro, eran 1000 diagnósticos que te iban saliendo, no, pues esto ahora no lo tienes, vamos a ver el siguiente. Entonces era muy, muy difícil a nivel anímico, la verdad. Y así me di cuenta, al dejarme las anticonceptivas, que como paraban un poco los síntomas, ¿no? Y luego salió todo. ¿Y las anticonceptivas las empezaste también por síntomas relacionados con cosas alrededor de la regla o fue simplemente por Bueno, anticoncepción? sí, porque yo tenía reglas muy irregulares, muy, Mm. muy abundantes, que las sigo teniendo, la verdad. Pero claro, a ver, luego también con los años vas aprendiendo, ¿no? Entonces a mí me vino la regla muy tarde, yo creo que a los 12 o así me parece, pero a los 15 ya empecé con las anticonceptivas. Entonces, claro, a mí luego me han explicado muchos años después que el ovario tampoco está desarrollado, ¿no? Es como pues la infancia, ¿no? Del ovario y darte las anticonceptivas con 3 años en el que tú llevas teniendo la regla es muy bestia. Entonces empecé por estos temas. También decían que tenía ovario poliquístico, que ahora sé que no, pero es que también es muy común que tengamos quistes cada X tiempo las mujeres. Entonces, una cosa que yo tampoco lo sabía, para ser ovario poliquístico te tienen que hacer incluso una analítica de sangre, me parece, y confirmarlo. Entonces, yo iba al ginecólogo, me ponían para Claro, verte como... la eco. Sí. Sí, sí, Y, Ujú. sí. ay, pues sí, que tienes ovario poliquístico, pero hasta que no me hicieron las pruebas de la sangre, yo seguía teniendo ovario y no lo tenía. Entonces empecé por ese tema, pero no tenía por qué tomarlas, la verdad. Wow, o sea, que te dieron el diagnóstico que no era, te dieron Sí, sí, o sí. sea, fatal, la 1000 verdad. veces he tenido diagnósticos que no eran. Es muy triste que tuvieras que ir a tantos especialistas Sí, diferentes y que fuera una psicóloga, ¿no? exacto. O sea, que obviamente es un trastorno psicológico, ¿no? Pero que Sí. yo creo que los Pero es psiquiatras ginecológico y los o ginecólogos, psiquiatra también, claro. claro, claro, tendrían que conocer la Sí, Sí. enfermedad y ser sí. capaces de ver que si tú cuentas, no, pues mira, yo tengo todos estos síntomas, he ido con tantos Sí. profesionales Ujú. y Mm, no sé. Derivarte al menos, o sea, no que tengan que ser especialistas de ellos Claro. mismos, pero claro. saber identificarlo y derivarte a alguien Mm, que te pueda ayudar. Mm. mm. No, no lo han sabido hacer y yo, porque aparte soy un poco hipocondríaca, que siempre me lo han dicho toda mi vida, y por eso empecé tanto a obsesionarme y a mirarlo, porque a lo mejor otra persona, por ejemplo, cuando empecé con todo el tema del Instagram, he hablado, gracias al Instagram, con muchísimas chicas y también me ha servido a mí para hacerme una idea también de todos los diagnósticos, cómo lo han vivido, qué cosas se repetían, patrones, ¿no? Y muchas de ellas es que llevaban una vida incapacitante, pero lo normalizaban, incluso ellas mismas, porque tú vas al ginecólogo, esto es normal, o no es tan exagerada, o es el síndrome premenstrual. Entonces, claro, también ahí hay un maltrato hacia nosotras muy, muy grande. Es que yo creo que esto de ser hipocondríacas, en nuestros casos de los que nos han diagnosticado tan Sí. tarde y tan mal, no es ser Es hipocondríaca, es normal, es que es simplemente normal, preocuparte. Si no te totalmente. preocupa tu Sí, médico, te tendrás que preocupar tú, ¿no? exacto, exacto, total. Es muy Así triste, pero es, es así. O sea, Sí. sí, sí. sí. Pero así en todos los aspectos médicos, ¿eh? No Mm. solo Mm. en nuestro campo, pero... Nos contabas que en tu caso tu sintomatología es básicamente mental, emocional. ¿Cómo lo describías tú a los médicos cuando estabas intentando sacar este diagnóstico? Pues es como os he dicho, me describía como otra persona totalmente diferente. Yo soy una persona súper happy flower, me definen, ¿no? Súper feliz, súper esporádica. Entonces, cuando me pasaban estos episodios, desmotivación absoluta, depresiones súper grandes, tristeza, llorar. Yo lloro mucho ya de por sí, pero es que me podía tirar 3 días llorando, con todo lo que conlleva. También sufro de migrañas aparte, y es que era una bomba. A nivel físico, sí que es verdad que las migrañas siempre me han pasado, pero
Atracones alguna vez también he tenido, pero físico así no. La verdad que todo era más anímico, pero tristeza absoluta, irritabilidad, mucha, mucha, mucha rabia. O sea, eso era lo que a mí me generaba también muchísimos problemas, sobre todo con mis padres, con mi pareja, y eso era terrible, la verdad, la irritabilidad. Pero claro, me decían, eso es normal, no te preocupes, pero no era normal. O sea, es que cambias completamente. Los hobbies que te gustan, yo bailo, entonces no me apetecía ni bailar. Odias todo lo que haces, odias a todo el mundo. O sea, yo me acuerdo que salía a la calle, pero ahora estoy muchísimo mejor, pero he tenido momentos en los que la vecina te molestaba porque te dijera los buenos días. Es que no era normal, para nada. ¿Estos síntomas te duraban, digamos, 4 o 5 días antes de que te bajara la regla o empieza antes? A ver, yo siempre he tenido, y luego se alargó, pero yo creo porque ya empecé como en una depresión crónica, por todo lo que pasaba, ¿no? Porque al final también es un desgaste emocional muy grande. Era una semana antes, además clavado, antes de la regla, una semana antes, y sí que es verdad que luego me venía la regla y se me iba muy lentamente. Sí que es verdad que luego al hablar con chicas, no, yo soy súper puntual, ¿no? Me viene y se va. Pero yo al ser yo soy muy emocional y siempre me he considerado muy emocional también, me lo echaba mucho a lo personal y muy exigente. Entonces sí que es verdad que yo creo que los síntomas se me alargaban un montón. Pero sí que es cierto que cuando me venía la regla era una liberación absoluta. Además, es que viene después de la fase de la ovulación o la fase más explosiva que tenemos. Entonces era un contraste increíble, porque por ejemplo mi pareja ya sabía que cuando yo estaba aquí arriba era mala señal, porque luego venía el bajonazo en picado, que la verdad que nos ha costado muchos dramas. Normal. Y para gestionar todo este tema de todos estos síntomas, ¿has tomado medicación o has recurrido a psicología? Lo que te apetezca compartir, si hay algo que no te sientes cómoda compartiendo, sin ningún Pues problema. haber probado de todo, de todo. Todo lo que me he podido permitir también, porque sí que es verdad que luego hay tratamientos muy, muy caros, que en España, por ejemplo, hay una chica que se llama Juani La Faja, que es pionera también en este trastorno, pero los tratamientos para mí en ese momento no me lo podía permitir y eran muy caros, me hubiese encantado probarla, pero no pude. Y sí que es verdad que yo por mi forma de ser, pero hice mucho al principio lo natural. Con solo deciros que yo me lo hago todo yo, la cosmética, todo, todo lo hago yo, entonces dije, ostras, las dos vías que hay es o bien antidepresivo o bien anticonceptivo cuando ya tuve el diagnóstico y me negaba. ¿Por qué? Porque la anticonceptiva me había provocado muchísimos problemas y el antidepresivo, claro, para mí una persona que simplemente está 10 días mal al mes, que luego se alargaron, pero al principio eran 8 como muy mucho, pues yo no veía normal tomarme un antidepresivo porque yo estaba muy, muy bien. Entonces empecé, pues bueno, con el Agnus Vites, con la vitamina C, con la vitamina D, con todo lo que me podía tirar encima. Acupuntura, ¿qué más probé? O sea, es que a nivel de suplementos, mogollón, obviamente siempre con una guía, ¿no? Porque a lo loco no se tiene que hacer, eso no, nunca lo recomendaría, pero informándome muchísimo de estos temas, plantas, infusiones, artemisa, de todo. Pero sí que es verdad que no me hacía nada, también por, yo creo, todo el cúmulo que llevaba, porque luego también se habla muy poco de que este trastorno no solo es hormonal o emocional, ¿no? Es que es un contexto en el que toda la persona está incluida a nivel vital, a nivel, claro, yo estaba en la universidad en ese momento, a lo mejor también tenía mucho más estrés, entonces hay que mirarlo con una visión más holística, más integral, no solo un parche, ¿no? Que es como nos miran siempre. Entonces, a mí lo natural sí que me hizo alguna mejora, pero no suficiente. Al final sí que en uno de esos bajonazos muy, muy grandes que intenté tener otra vez un intento suicida. Hablé con mis padres porque también era un sufrimiento para ellos ver que su hija estaba mal y probamos el antidepresivo porque no podía más. Tomé fluoxetina, primero empecé con la fase lútea, en fase lútea no me hizo nada, me subieron un poquito la dosis, tampoco me hizo nada, probamos 8 meses todos los días de manera continuada y no me hizo nada, entonces lo dejé. Volví otra vez con el tema natural a tope, tema también de cuidarme a nivel de alimentación, deporte, lo que pasa que ese es mi talón de Aquiles, el deporte y la alimentación. Es un punto súper, súper importante que lo recomiendo mogollón, pero yo soy muy vaga a nivel de deporte y soy muy, muy dulce, o sea, me encanta comer todo el tema que no se tiene que comer, ¿no? Pues para mí eso es un punto de este año, del 2026, a mejorar, porque sí que es verdad que me lo han dicho muchas chicas que han mejorado mucho con esos 2 puntos solo. Ya. Y al final es fácil, entre comitas, ¿no? Y no te supone un gasto, bueno, un gasto
A lo mejor depende, pues si eres celíaca, sí, ¿no? Pero en este caso no. Con dejarte el azúcar y tener una dieta más saludable, mejoras mucho. Y volví a ponerme con ese tema a tope, pero no era suficiente. O sea, yo ya ahí, yo creo que ya era el periodo en el que yo llevaba una depresión crónica muy, muy grande y estuve otra vez intentando los antidepresivos, tampoco hizo nada, hasta este verano, que ya peté otra vez. Llevaba, la verdad que un periodo muy, muy bueno, pero para mí los veranos son horribles. Llega el verano y el calor me destroza. Me desregula muchísimo la regla, a nivel anímico me satura mogollón y ya tuve que empezar con anticonceptivas y antidepresivas por el médico, porque si no volvía a estar fatal. Y la verdad que ahora estoy muy bien, medicada hasta arriba, que no quiero estar así toda mi vida, la verdad, pero lo necesitaba, porque todo lo natural que podía hacer, no... La acupuntura sí que es verdad que me fue muy, muy bien. La verdad que fue un antes y un después, pero llegan límites que no... A ver, al final cuando es neurológico, en mi caso hemos llegado a suponer, ¿no? Que ahora también hay una investigación bastante reciente de que el TDPM tiene que ver con una sensibilidad en las conexiones del cerebro. Entonces, bueno, no, de las conexiones del cerebro no, en la sensibilidad a la serotonina. Que este tema lo sabréis explicar muchísimo mejor vosotras, pero claro, tampoco se sabe de dónde viene el trastorno en cada una de nosotras, porque como no se sabe de dónde viene, pues a mí a lo mejor me puede venir de ahí, ¿no? De la sensibilidad cerebral, a otra chica le puede venir a lo mejor del tema más tiroides, pero no se sabe. Entonces, pues bueno, vas probando y haciendo como puedes. Pero ya te digo que esto es un parche, no quiero estar toda mi vida tomando anticonceptivas. Antes me quitaría la anticonceptiva que el antidepresivo, la verdad. Pero el antidepresivo, que es lo que primero, no, perdón, el anticonceptivo, que es lo que primero empecé, no me hizo efecto. Sí que es verdad que la irritabilidad me la quitó, o sea, fue increíble, pero la tristeza no, yo seguía llorando, llorando y estando mal. Y la combinación de ambos, pues bueno, es lo que me ha hecho mejorar al final. Así que sí, he probado mil cosas. Y me parece muy interesante tu testimonio hablando de, pues, como la voluntad de empezar tomando cosas naturales, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene pues la misma ideología y tal, y está muy bien pues intentarlo, pero sí que es verdad que cuando estamos Sí, hablando de pues trastornos ya psicológicos, pues hay un límite, ¿no? Mm, De hasta dónde puedes llegar. mm. Así que es muy valuoso pues poder tener este testimonio de a veces los fármacos son importantes. Sí, exacto. Es que sí. prefiero estar toda la vida con una pastillita que Claro. vivir muerta en vida, que es que... Mm, Además, mi cuñada y mi suegra son farmacéuticas, siempre me lo decían, desde que me vieron tan sí. mal, y es que me lo dicen ahora, dices que ha sido un antes y un después. Y mi cuñada siempre la pastilla, la pastilla, la pastilla. Verás que está bien. Lo que pasa que es eso, yo es que ni me tomo pastillas cuando tengo migraña. Yo prefiero, pues bueno, Mm, pues mi infusión de cúrcuma. Pero sí mm. que es verdad que cuando es un problema tan incapacitante, pues es mejor, si tenemos esta herramienta a nuestro alcance, aprovecharla y bueno, y aceptarla, que es un camino que me ha costado 3 años y medio, aceptar la medicación, porque ya os digo, yo soy una persona que si puedo evitarla, la evito, pero es lo mejor que he hecho a día de hoy para poder también tener esa fuerza de voluntad de a lo mejor luego empezar con el deporte, con la comida, porque cuando estás un día no tienes fuerza de voluntad para nada. Entonces el estado anímico también es muy, muy importante para recuperarte de este tema. Sí, yo creo que también es muy interesante lo que has comentado de que hay que verlo desde un punto de vista holístico y que muchas veces en estos Sí, casos, o sea, a mí también con lo mío me ha pasado que intentas como buscar alternativas y te ves tú sola buscando las alternativas y al final se te termina haciendo bola. Entonces yo creo que, o sea, que el hecho de recurrir a medicación no es que hayas perdido ninguna batalla, simplemente es reconocer que es algo que necesitas y tienes que priorizar tu bienestar y si eso significa tomar medicación, pues tomas medicación. sí. Mm, Gente que se toma 8 pastillas al día, pues bueno, y de momento pues estoy con mm. las dos encantada y a ver, el futuro ya me dirá lo que tenga que ser, Sí, pero de sí, sí, momento sí. súper bien. Que al final es lo que dices, de, que un poco ligando con la siguiente pregunta de que la medicación te permite poder relacionarte mejor con tu gente, ¿no? Con tus compañeros de trabajo. O sea, supongo que debería ser muy Ujú, difícil de gestionar cuando no tenías esta regulación. ujú. Y también difícil de explicar, ¿no? A la gente, porque, por ejemplo, supongo que a tu gente más cercana, pues sí que ya era más fácil, pero eso, si empiezas un trabajo nuevo, ¿cómo le explicas, no? Y sí, en mi caso, en cuanto al laboral, sí que es verdad que yo como me considero una persona sin cero vergüenza. Tampoco podía haber hecho el Instagram como lo he hecho si tuviese vergüenza, ¿no? Entonces yo Sí. era
una persona que lo llevaba muy abiertamente, incluso las primeras semanas lo conté a gente del trabajo, porque claro, al final te ven, ¿no? Yo en ese momento era educadora social en centros de menores y claro, la paciencia, por ejemplo, cuando estás así, se me iba. Como trataba yo a la gente, eso me llevaba de calle, la verdad. Entonces, era una cosa que siempre decía de cabeza, oye, mira, soy Sara, encantada, educadora social y tengo TDPM, que la gente se quedaba como, ¿qué es esto? Pero creo que es una cosa que lo tiene que saber la gente de tu alrededor, incluso tus compañeros de trabajo, porque también, si un día vas a trabajar y les gritas y no saben qué te pasa, pues a lo mejor eso dices, ostras, les dejas descolocados, pero si ya tú les educas, entre comitas, diciéndoles, mira, me pasa esto, cuando tengo la regla estoy más sensible, te puedo hablar mal, y yo lo hablaba abiertamente y nunca he tenido problemas ninguno, tanto con los compañeros de trabajo como con los chavales, que eso me demostró. Otra cosa buena del trastorno, que yo siempre intento ver lo positivo, ¿no? Es la sensibilidad que me aportó en cuanto a educar en mi campo, ¿no? Con los chavales. Porque yo lloraba mucho cuando tenía la regla, era una forma. En casa gritaba, ¿no? A mis padres o a mi pareja les gritaba, pero en el trabajo, si gritaba, pues se liaba pardísima con los chicos. Entonces lloraba mucho. El primer día que me vieron llorar se quedaron súper descolocados, pero eso me facilitó luego a la larga tener una vinculación muy buena con ellos. También que conocían el trastorno, incluso había gente que me decía, vale, hoy estás así, hoy tienes la regla, nos vamos a portar bien. Que eso me impactaba muchísimo, pero claro, tenían una sensibilidad muy elevada para ser adolescentes y a mí eso me reconfortaba mogollón. Entonces llegó un punto en el que para mí trabajar era terapéutico. Yo llegaba en casa, podía estar peor que en el trabajo, que yo se lo explicaba a la psicóloga y me decía, pero ¿esto cómo puede ser posible? Le digo, no lo sé. Pues al final también yo era muy feliz en mi trabajo, a lo mejor otra persona que tenga TDPM, que va mal a trabajar, pues obviamente se le cae el mundo encima, pero a mí me animaban mucho los chicos y mis compañeros en general siempre tienen mucha suerte con eso. Y una anécdota es que un día les llevaba al instituto, yo llorando como una magdalena, en la furgoneta, no con ellos, pero luego en los momentos en los que me quedaba sola sí que lloraba muchísimo. Y les dejé en el instituto, ya me vieron que yo empezaba a llorar, se iban y volvieron y me dijeron, Sara, todo va a ir bien. Entonces, eran situaciones que dices, jolín, me ha aportado muchísimas cosas buenas, entre comitas, muchísimas malas también, pero a nivel de vinculación, la verdad que muy bonito Y sí, abrirme de o esa sea, que es manera. como que este tipo de anécdotas te remarca la importancia al final de educar a la gente, Total. porque hay Mm, mucha inconsciencia por desconocimiento simplemente, y cuando alguien realmente sabe por qué estás pasando sí, por una mala situación, hay comprensión, incluso de gente de la que a lo mejor sí, no te lo esperarías. Sí. exacto. Luego también, incomprensión. Bueno, mira, por ejemplo, esta es la parte positiva, ¿no? Pero también a nivel de amistades, no he tenido tanto positivismo, ¿no? O sea, yo he perdido incluso a dos amigas porque no han sabido entender o no han podido entender, porque tampoco no las juzgo para nada, o sea, es muy difícil también entender este trastorno, porque si tú no ves más allá del trastorno, pues es que no lo entiendes. No es posible que digas, ostras, es que tienes la regla y te aíslas. No quieres verme, no quieres estar. Entonces también sí que es verdad que amistades por el camino he perdido, pero también se han reforzado muchísimas las que sí que se han querido quedar, me han entendido. Y es irónico porque las dos que he podido llegar a perder son mujeres. O sea, los chicos, por ejemplo, lo han entendido súper bien, que dices, bueno, vale. Pero las mujeres, que deberíamos tener mucha más sensibilidad con este tema, pues no se ha entendido tanto. Entonces, bueno, a nivel de relaciones sociales con amistades, sí que es verdad que tampoco me ha afectado tanto porque yo me aislaba, o sea, llegaba a la regla y como lo he abierto tanto este tema, siempre han sido conscientes de lo que me ha pasado. Al final es como tú lo quieras gestionar. Yo si sé que les voy a tratar mal o que me voy a enfadar o tal, pues prefiero no verles porque si no podría tener muchísimos más problemas. Pero bueno, con la familia sí que es muchísimo más difícil. Con padres o familiares o parejas sí que ahí sí que tengo muchísimos, muchísimos problemas y por suerte me han sabido entender y siempre he tenido el apoyo, pero claro, yo luego el Instagram, ya os digo, me ha servido para sacar muchísimos testimonios y hay gente que incluso no puede ni ir a trabajar, que es muy triste, que a mí me pasa pocas veces de quedarme en la cama o por migraña su estado de ánimo, a lo mejor en 5 4 años que llevo diagnosticada, 3 veces me ha pasado, pero es que hay gente que se repite cada mes y que no puede tener un trabajo ni mantener un trabajo, la está manteniendo la madre, con todo lo que conlleva eso a nivel también de autoconcepción y autoestima, es muy difícil. No tienen amigas algunos o amigos y claro, es la parte más fea de nuestro trastorno, lo que nos afecta con las relaciones sociales. Yo la verdad que también doy gracias al tema del Instagram porque me he dado cuenta de que mi trastorno no es tan incapacitante como yo pensaba. Yo pensaba que tenía
un TDPM súper incapacitante y elevadísimo, pero es que hay gente que está, es que no os podéis ni imaginar de lo mal que están pobres y de lo mal que se pasa. Es un abanico muy amplio de sintomatología y cada uno lo vive de una manera muy diferente. Qué bien que, aunque hayas pasado y sigas pasando, supongo, momentos complicados, que al final pues tengas gente alrededor que te pueda entender, Ujú. porque yo creo que si no, es como un pez que se muerde la cola, ¿no? De tú estás mal, la gente que te rodea no te entiende y es algo como súper aislante, sí, aislante, como tú decías. Creo que ya nos has comentado Sí. que el hecho de tener esta cuenta de Instagram te ha ayudado mucho, ¿no? Como a sentirte más comprendida, hablar con gente. ¿Has encontrado algún otro recurso? Quizás algún, no sé, agrupación, asociación, cualquier cosa que te haya ayudado también a tener vínculos con otras personas en situaciones similares. A ver, hay grupos de Facebook también, es verdad. Me metí al principio, grupos de Facebook, grupos de Telegram, que sirven muchísimo. Para mí es de las cosas que más sirven porque al final estar con tus iguales, ¿no? Porque al principio nos sentimos muy solas. Yo cuando me diagnosticaron era como, vale, no puedo hablarlo con ninguna amiga porque no es como, ahora me han diagnosticado de papiloma, ¿no? Y al empezar a hablarlo, ay, pues yo también lo he tenido. Es algo muy común, ¿no? Pero el TDPM no. TDPM era como, ¿y esto qué es? Entonces te sientes muy, muy sola, muy incomprendida y todos estos recursos en los que puedes hablar con gente que también tiene TDPM es muy, muy, muy positivo. En el que tenemos de Telegram, tenemos incluso uno que cuando tú estás mal hablas y tienes ese apoyo a lo mejor psicológico que necesitarías en ese momento, al igual que también hay aplicaciones o chats que lo tienes en vivo, pero yo creo que compartirlo con una persona que tiene TDPM no tiene nada que ver que hablar con un robot o con una psicóloga, que también ayuda, para nada quiero yo desprestigiar el apoyo psicológico, que es muy, muy importante, pero esta comunidad que hemos creado es muy, muy potente. Entonces yo recomendaría unirse a grupos de Facebook o de Telegram y sacas muchísimas cosas, además de cosas que a lo mejor no conoces. "Ah, pues a mí me ha ido bien esto, o incluso cosas que no tienen nada que ver con el TDPM, una crema o lo que sea, ¿no? Es algo muy guay, la verdad, esas sinergias que se crean en los grupos. Me acuerdo que en nuestro episodio sobre TDPM, Constanza habló de como diferentes famosas Sí. que tenían Sí, es la verdad. enfermedad, pero es verdad que yo no veo como representación, ¿no? Mm. Por No ejemplo, hay. en mi caso, No, ¿no? Con no. la endometriosis sí que ves que pues hay famosas que hablan de pues se han operado o cómo Sí. lo van gestionando, incluso ahora ya a nivel pues yo qué sé, de cine se está Mm. hablando, Sí, está pero el visibilizando TDPM, mucho. Nada. Yo nada. cuando dijiste las famosas dije, ¿en serio? Sí, 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 Pues por eso, por eso. que utilicen, ¿no? ese potencial que tienen para darle Sí. voz. Incluso pensé en escribirles, digo, hola, mira, soy Sara, tengo lo mismo que vosotras. Por favor, manifestaos, porque no se conoce Sí. y luego obviamente no tenemos investigación para el TDPM, porque el desconocimiento, pues esto lo tienen tres personas en el mundo, pues no hace falta derivar dinero. Y no, en realidad somos muchísimas. Yo me sorprendí de la cantidad de gente que lo tenemos solo en España, la verdad. Sí, sí. Y en todo el mundo. O sea, yo he hablado con gente desde México hasta de Canadá. O sea, es que está por todo el mundo. Al final es una cosa muy, muy común. Que sí que luego ves en porcentajes del 1 al 5% de la población, pero es que es muchísimo. Es Con que el todo lo 5% negativo de que la conlleva, población es que es es un porcentaje mucho. importante. Claro. A ver si se mueven, que no les escribiremos, pero Sí, yo creo que se hacemos necesita. aquí el llamamiento Sí, de... sí, sí. Es que la importancia de alzar la voz poco se Sí, habla, o sea, Mucho, es sí. súper mucho. importante. Yo por eso también, ya os digo, a todo el mundo que puedo se lo comento porque si sigue siendo tan desconocido, yo creo que no avanzaremos nunca en este tema. Así que yo Mm. a las chicas que nos estén escuchando, no tengáis vergüenza, contadlo porque al final no es nada de lo que te puedas avergonzar. Sí que es difícil y duro porque hay mucho tabú también con el tema de la salud mental, pero se tiene que alzar la voz, la verdad. Y yo creo que incluso contarlo es algo que te ayuda también a aceptarlo, ¿no? A mí al menos me ha Total, pasado eso, Sí. total. que te ayuda a procesarlo cuando se lo tienes que Sí, explicar a otra persona y otra persona te acepta. Es como, uy, exacto. pues tampoco, a lo mejor sí que es Sí, importante, pero tampoco es para tanto, ¿sabes? sí, sí, sí. Yo hasta que lo acepté también me costó mucho porque cada uno tiene su proceso, ¿no? De duelo, que digo yo, en la aceptación de este diagnóstico. Pero yo creo que también lo que me ayudó mucho es
a alzar la voz y a darle normalidad, porque al final también ese tabú te hace estar callada, decir, ostras, es que soy rara o estoy loca, o que muchas veces se relaciona con el Sí, trastorno disfórico, porque es que entras en locura, al final es una disforia, como dice el nombre, ¿no? Entonces, ese tabú a nivel de salud mental nos hace pensar que somos bichos raros, pero para nada, simplemente, pues mira, tenemos una sensibilidad cerebral diferente y hemos nacido así, es lo que hay. sí, Sí. sí, sí. Has ido diciendo como consejos para pacientes de TDPM, pero ¿cuáles serían como los dos grandes mensajes que darías a estas personas que estén pensando en, creo que podría tener TDPM o me acaban de diagnosticar? ¿Qué les dirías? A ver, es difícil, porque les diría mil cosas, la verdad. Pero lo primero que les diría es eso, aceptar el diagnóstico, ¿no? Aceptar que, pues, no es que tengas tú un problema, simplemente que tienes, como he dicho, otra sensibilidad cerebral o que tienes problemas hormonales, ¿no? Cuando sepamos de dónde viene todo esto lo sabremos, ¿no? Pero yo siempre he pensado que viene todo a nivel de la sensibilidad cerebral y que lo acepte poco a poco, que pida mucha ayuda a nivel psicológico, que lo normalice con el círculo más cercano y que no se fustigue, porque al final si tú no te aceptas a ti misma, vas a sufrir. Y en el momento en el que tú aceptes el diagnóstico y no pienses que estás loca, se podrá llevar muchísimo mejor. Entonces, que no se autocastiguen y que no es nada, es muy malo, por desgracia, es toda la sintomatología que conlleva, es muy negativa, pero también en el camino se puede aprender a gestionar y autoconocerte muchísimo más, que es muy fácil decirlo cuando estás bien, yo lo sé, porque nos estarán escuchando personas que están hundidas, como he estado yo, y es muy difícil, sí, me conozco, pero ¿para qué tengo que tener este trastorno para conocerte, ¿no? Pero bueno, en este proceso es un camino muy, muy largo que al final podemos llegar a estar mucho mejor, independientemente pues, de los síntomas que puedas tener. Pero bueno, es un camino que puede sacar muchísimas cosas de ti misma. Y lo segundo que quería decir es que aprendan a escucharse cíclicamente, que por desgracia no nos enseñan a hacerlo. Ojalá hubiese una asignatura en el instituto que nos enseñase a hacerlo, pero también significa a no exigirte como si fueras la misma persona, que es lo que yo he aprendido con este trastorno, que es que el TDPM te pide algo muy concreto y es que pares el ritmo. Yo al principio no me ponía límites, seguía haciendo todo lo que hacía, es una persona súper activa y al principio de este camino, pues no me ponía pues esos límites y no paraba a escucharme a mí misma. Entonces, eso también me generaba muchísima ansiedad. Entonces, saber, incluso ponerse nombres diferentes, no tan extremo como hago yo, ¿no? Pero saber que eres dos personas cuando estás bien y cuando te llega este trastorno y saber escucharse, tener un registro del ciclo, no exigirse más de lo que puedes dar y que no te sepa mal si tienes una cena y pues oye, no te apetece. Si tus amigos saben que pues es tan importante hablar de este trastorno a la gente de tu alrededor, que estás en este mal momento, no te van a juzgar, te van a entender y es mejor quedarse en casa, tranquila, viendo una película o cosiendo lo que te apetezca, que seguramente será nada, porque cuando estamos así no nos apetece nada, pero es mucho mejor no exigirte y parar esos días porque si no, revientas más y es lo que a mí me pasó mucha factura. Así que esos serían mis dos consejos para una persona que acaba de ser diagnosticada y que no estás sola, para nada. Hay gente como tú, es totalmente normal y no estás loca. Sí, Totalmente, como nuestro episodio, ¿no? sí, No el estás título. loca, tienes TDPM. Exacto, exacto. Así es. Última pregunta, que es una pregunta un poco, no sé si abstracta o un poco extraña, pero por curiosidad, por tu experiencia como paciente, ¿qué dirías que debería mejorar en términos de sanidad para que se diagnosticara mejor el TDPM? Lo que hemos hablado antes, ¿no? También dejar de tratar el TDPM como con parches sueltos y a mirarlo de forma integral, que a día de hoy pues no existe con ninguna dolencia, pero muchas veces se nos ve solo desde un síntoma. Si estás con ansiedad, pues te vas a psiquiatría. Si tienes dolor, te vas a ginecología. Si es tristeza, te tomas antidepresivos. Entonces se pierde como el cuadro completo que se tiene del TDPM. Y también lo hemos comentado, al final no es solo hormonal ni solo emocional, sino que es una interacción entre el ciclo, el sistema nervioso, el contexto vital y este último en concreto no se tiene nada en cuenta, el contexto vital de cada persona. Entonces, si no se mira así, el diagnóstico se puede alargar años como me ha pasado a mí, la verdad. Luego también diría que falta muchísima formación específica de los profesionales de la atención primaria, de ginecología y salud mental sobre todo, que son las dos que lleva el TDPM,
y que sepan hacer las preguntas adecuadas para validar el patrón cíclico, porque a mí al principio es que hasta tuve que decir yo cómo me podían diagnosticar, ¿no? Después de investigar y demás, pues con un diario, pues sí, sí, muy buena idea, pero muchas veces lo tienes que decir tú. Muy buena Es idea, así dices, bueno, vale. Pero muchas personas llegan al diagnóstico después de escuchar durante 1000 veces que o es estrés o es que eres una persona ansiosa o que es normal, son cosas de la regla, son cosas de mujeres y eso desgasta mucho, la verdad. Y luego también diría más investigación, porque no hay investigación en este tema como puede haberlo con el cáncer o con cualquier otra dolencia y más escucha, que nos validen más a nosotras y que si una persona te llega a consulta diciendo que su ciclo le incapacita, pues que no sea, eres una exagerada, esto ya tiene que ser una pista clínica de que algo va mal. A nosotras siempre nos gusta poner un poco de crítica social, política. Es que sí. no hay nada, es que nos faltan muchísimo a nivel sanitario. Bueno, Mm. Hmm. podríamos hacer un podcast de esto solo, Sí, sí. para otra vez. Sí, Pues muy interesante y además, o sea, tener como tu perspectiva de haber pasado por todo esto, la verdad que es curioso ver que todas tenemos cosas distintas y al final las conclusiones que sacamos Son las acaban mismas. siendo las mismas. sí, 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 la verdad sí, que sí. sí, Es triste, pero es cierto. Hmm. Ojalá en Sí, algún momento cambie la situación, pero es lo que decís, hablas con personas y todo es lo mismo. Pero que es que yo he tenido tantas negligencias médicas que yo ya no, es que no confío en los médicos y es muy sí, triste decir eso, sí, sí, pero no sí. confío. Y sobre Ujú. todo me lo ha demostrado con el TEPM, porque me he recorrido 1000 kilómetros para que me dijeran que era normal y normal no era. Menos podemos formar lo que tú dices de las comunidades, ¿no? Y la Sí, unión sobre todo. entre mujeres, que también es un poco triste que si no eres, porque nosotras no tenemos TDPM, pero hemos pasado por procesos médicos similares, ¿no? Y te entendemos totalmente, pero puede ser que haya otras personas que digan, ah, pues son, pues eso lo que dices, ¿no? Unas exageradas que hacen hipocondríacas y es Mm. triste que si no lo has vivido no puedas empatizar. Esperemos que este Bien, también. episodio ayude para dar voz y para que más gente empatice con este tipo de Ujú. patologías y los sentimientos que Que van sí. asociados Ujú. a ellas. Sí. Y yo añadiría que un Sí, abrazo muy grande porque sí. hemos recibido bastantes mensajes en de nuestro episodio anterior de TDPM de chicas que nos han dicho que se han sentido muy comprendidas porque hemos hablado Sí. del tema. Y pues eso, no sé, un abrazo muy grande a cualquier persona que esté pasando por una cosa similar. Que Sara es un ejemplo de que se puede estar mejor y muchos ánimos para llegar allí porque todo el mundo se merece estar mejor, nadie quiere estar mal. Camino difícil, lo sé muy bien, chicas, pero lo típico que se dice que al final del túnel siempre hay luz, pues sí, es injusto que tengamos que estar tantos años en ese túnel oscuro, pero mira, al final pues se puede ver esa luz y soy el ejemplo, la verdad. Así que yo os digo lo mismo, un abrazo muy grande, nunca os rindáis porque también lo que me ha enseñado el TDPM es que somos muy, muy fuertes. Y esto le he hablado mucho con, seguramente muchas de las chicas con las que he hablado me estarán escuchando con ellas y el TDPM nos demuestra lo fuertes que somos, en este caso las mujeres, de levantarnos, de seguir luchando, de estar destrozadas, pero vuelves a resurgir. Y también esta montaña rusa emocional es muy difícil porque de repente estás bien, de repente estás mal y eso es muy, muy duro a nivel emocional, pero somos muy fuertes. Es triste que lo tengamos que ver con Ya. esto, pero eso también me lo ha demostrado, este trastorno. Esto obviamente os recomendamos muchísimo el Instagram de Sara, que es tdpm.es, para todas, tengáis o no el TDPM, y si lo tenéis, que ella os da muchísimos recursos que os pueden servir, y también, pues eso, la comunidad que ha creado, que es muy, muy Muy buena. bonita. Sí. Lo tengo muy parado, la verdad. Este año también como objetivo de año nuevo es darle otra vez caña. Al principio yo me investigaba mogollón, me leía 1000 artículos, me leía un montón de estudios y al final también es mucho tiempo este trabajo de divulgación. Y lo tuve que parar también por salud mental, porque estuve muy, muy mal y yo seguía publicando, pero no tenía ánimos y llegó un punto en el que decía, era terapia para mí también, y llegó un punto en el que era una obligación. Entonces ahora que estoy tan bien, sí que lo quiero retomar, la verdad, y volver a darle caña, porque
bueno, cuando os hablé también que llevaba muchos meses sin entrar en el Instagram, tenía 1000 mensajes de chicas que incluso me decían, es que te echo de menos, porque hablábamos un montón. También utilizábamos esa herramienta para que me hicieran preguntas, hablar, yo también hablar con ellas. Y la verdad que ver todos esos mensajes de todas esas chicas me volvió a animar. Yo os animo también a seguir haciendo con personas que tienen Sí, experiencias reales, porque sí. podemos sacar cosas muy bonitas. Sí. Hay que dar voz porque Ujú. sufrimos mucho. Para no llegar a estos puntos hay que alzar la voz, como hemos dicho. Sí. Muchísimas gracias por venir, Sara, por querer hablar con Vosotras, nosotras, por Ujú. compartir tu historia. Nos ha encantado, o sea, yo me lo he Sí, pasado muy yo bien. también. Tienes una yo también, energía la súper verdad. chula, la verdad. Sí, sí. No, no, o sea, Gracias. eh, Vosotras también, ha sido muy fácil. Es como si ya nos Ujú. conociera toda la vida, ¿no? Hemos sí, estudiado juntas. sí, sí. Si algún día vienes por Sí. Barcelona o nosotros vamos por Valencia, te avisamos. Pues oye, Sí. estáis invitadísimas. Pues Sí, muchas sí. gracias de nuevo, chicas. Me lo he pasado muy bien.